Si antes nos encontrábamos a un héroe del tipo, pues no sé, Naruto, ¿no? Siempre contento, siempre con esa sonrisa, incluso en los momentos de más tensión, y otros tipos de héroes que seguro podéis recordar, estamos observando que hay un nuevo tipo de protagonista dentro de este mismo conglomerado empresarial, que es el del héroe nihilistamina. Un héroe que es más bien taciturno, que es nihilista, no tiene mucho afecto por el sistema y, aunque acaba cumpliendo las mismas funciones que el héroe, es decir, salvar el mundo, se sacrifica por los demás, lo hace como con mucha tiento, no se implica en la aventura heroica. Y eso es un rasgo que creemos que es muy potente, porque está hablando de un nuevo tipo de héroe dentro de una estructura comercial como la del anime. Bueno, sin duda estamos hablando de un tipo de anime demográficamente distinto, ¿no? Tal vez más dirigido a un público un poco más adulto, que aprecie en sus historias pues esos ramalazos de violencia, de gore, de incluso sexo, aunque sea de manera implícita, pero además de eso tenemos que este tipo de héroe tiene dos coordenadas principales. Una es, está traumado, tiene un trauma ineludible, un trauma además que se abre por primera vez y es lo que le va a orientar a ese comportamiento taciturno, nihilístico, de no creer, nihilista, no creer en el sistema. Y, por otra parte, lo que sí que mantiene es un sentido de la responsabilidad, aunque un tanto peculiar, porque a diferencia, por ejemplo, del héroe, podemos decir, más del ámbito anglosajón, dentro de la ficción para adultos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Este héroe que tiene ganas de demostrar al mundo que es distinto, ¿no? Que es mejor que el resto, ¿no? Y un poco esas historias de superación que encajan también con el viaje del héroe. Este tipo de héroe es distinto. Este tipo de héroe no quiere destacar. Este tipo de héroe quiere ser uno más.